Hola, soy Argentina, un país donde todo lo que propone Kamala Harris ya se puso en práctica y falló. Control de precio, control de armas, impuesto a los ricos y subsidios a todo lo que se te pueda ocurrir. Sin embargo, no te voy a hablar de todas esas propuestas, te voy a hablar de la más peligrosa de todas, control de precios. Así que en este video te voy a contar cuáles fueron las consecuencias en mi país, Argentina, del control de precios. Y al final, después de todo, voy a responder esta pregunta. ¿Puede pasar también en Estados Unidos? And I will work to pass the first ever federal ban on price gouging on food. Antes de empezar, quiero que notes un detalle. Ella dijo price gouging, perdón por la pronunciación, que aunque técnicamente es control de precios, es control de precios en un contexto muy específico, desastres naturales. Por ejemplo, no aumentar el precio de la botellita de agua después de un huracán. Y de hecho, esto ya existe en Estados Unidos. Existe en Florida, Alabama, Mississippi y Ohio. Y en todos los casos, en las leyes, especifica que es solamente para desastres naturales, como un incendio forestal, un huracán, un tornado, una inundación, etc. Kamala no eligió price gouging accidentalmente. Ella sabe muy bien que esa frase conviene mucho más que control de precios, porque control de precios tiene bastante mala prensa. Y aclarado esto, empecemos con las consecuencias del control de precios en Argentina. En mi país, el control de precios, hasta hace un año, se vino haciendo durante décadas. Y la razón que nos daban los políticos eran parecidas a las de Kamala. Los malvados empresarios que aumentan los precios a los pobres trabajadores que se esfuerzan día a día. O cosas así. ¿Y cómo controlaban los precios los gobiernos argentinos? Exactamente como propone Kamala. Multas. Si una empresa cualquiera aumentaba el precio de su producto más de lo que el político de turno consideraba justo, multa a la empresa. Ahora, ¿cómo sabe ese político cuál es el precio justo? Simple. Siempre es más barato que el precio que está en ese momento. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de controlar el precio? Bueno, razonemos juntos. Supongamos que, como dice Kamala, estamos en una situación de crisis económica y a todos nos cuesta más comprar lo mismo que comprábamos antes. Entonces, el gobierno, para ayudar a todos, decide fijar a dedo, por ejemplo, el precio de la carne. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, si la carne termina estando muy barata con el nuevo precio que impuso el gobierno, la gente va a ir corriendo a comprar toda la carne que pueda. ¿Y qué pasa con la carne? Se agota. Y ahí es donde entran los productores a producir más para poder alcanzar la nueva demanda de la población. No, porque ya no es rentable. El precio que tenía la carne antes del control de precios estaba pensado para dejarle al productor algo de ganancia y además para pagar los costos de producir la carne, como por ejemplo el alimento de la vaca. Ahora, si el gobierno baja por ley el precio de la carne, alguna de esas dos cosas van a desaparecer. O el productor va a ganar menos dinero y como consecuencia va a comprar menos alimento para la vaca y por lo tanto va a caer la producción, o la ganancia va a ser tan baja que el rubro de la carne se va a volver poco atractivo y todos los productores se van a empezar a dedicar a otra cosa. En ambos escenarios pasa lo mismo. En unos meses tenés menos carne. Y antes de que me saltes con alguna frase prearmada al estilo ¡ay, pobres millonarios productores que no quieren renunciar a sus millones explotando a la clase trabajadora! Yo te pregunto a vos, ¿seguirías haciendo tu trabajo si te da mucha menos ganancia que antes? O, peor aún, ¿irías a trabajar si con lo que ganás apenas podés alcanzar a pagar lo que te cuesta el transporte para ir a trabajar? No. El control de precios es literal cagar a un grupo para beneficiar a otro grupo. Y los que suelen defender esta medida siempre son los que salen ganando. O sea, los que están del lado correcto del cañón. Pero no te preocupes, la revolución termina comiendo hasta sus propios hijos. Y el control de precios va a terminar alcanzando a todos, como pasó en mi país. Pero todavía no llegamos a eso. Como te decía, la consecuencia inevitable del control de precios fue, es y siempre será el desabastecimiento. Y eso fue lo que sucedió durante años en mi país. A días de las elecciones crecen los problemas de abastecimiento en los supermercados. El gobierno detectó un 30% de desabastecimientos en precios cuidados en supermercados. Una pausa. No te estoy dando mi opinión. Yo lo que te estoy contando es la historia de mi país. Esta es la consecuencia inevitable. Podés pelearte conmigo si querés,
Pero te recomendaría que antes de pelearte conmigo, vayas al primer comentario fijado donde vas a encontrar todas las fuentes de este video para que vos también puedas darte cuenta de que no te estoy diciendo mi opinión, te estoy contando la historia, hechos. Detectan desabastecimiento de productos de precios cuidados en Buenos Aires. La situación empeoró. Todos los productos que estaban en el programa de control de precios en mi país eventualmente dejaron de aparecer en las góndolas, que es como llamamos a las estanterías en mi país. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno cuando empezó a ver que escaseaban los productos? ¿Acaso dejaron de controlar los precios para que las empresas puedan volver a producir con un buen margen de ganancia y así abastecer a la población? No, el razonamiento de los políticos fue este. ¿Hay un problema de abastecimiento? Listo, hagamos una ley de abastecimiento. ¿Y en qué consistía esa ley? Bueno, si eras una empresa que había dejado de producir porque le habían controlado los precios, ahora también te multaban por dejar de producir. O sea, si tu precio estaba alto, multa. Y si bajabas la producción porque te obligaban a bajar los precios, multa. ¿Y cuál fue el resultado de eso? ¿Acaso las empresas empezaron a producir perdiendo dinero por miedo a ser multadas? No produjeron más y tuvimos más desabastecimiento. ¿Y qué hicieron los políticos? Bueno, por suerte, esta vez entendieron el problema y en un giro de 180 grados no solamente terminaron con el control de precios, sino que también bajaron los impuestos para ayudar a los productores a producir. E incluso el más corrupto de todo el grupo de políticos que estaba en ese momento se sacó un riñón y se lo dio a un niño ciego que necesitaba un trasplante. Obviamente, los políticos hicieron lo que venían haciendo. Mandaron inspectores a las empresas. Desabastecimiento. El gobierno se mete en las empresas para buscar sobrestock y menor producción. Y lo más loco fue la excusa que dieron en ese momento. Para los políticos, las empresas en realidad estaban produciendo. O sea, no era que no tenían dinero y no podían producir. No. Producían en secreto, agarraban el producto y lo escondían en la fábrica para damnificar a los políticos, la imagen pública de ellos. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿qué harías si el gobierno te obliga a poner precios que te dan pérdida y cuando bajás la producción, porque no tenés dinero para seguir produciendo, te multan y te mandan inspectores como que fueras un narco? Bueno, si tu respuesta fue me voy del país, tomaste la misma decisión que los empresarios argentinos. Muchísimos empresarios, los que no se fundieron, se fueron a los países vecinos donde no los trataban como criminales. Y cuando se fueron, obviamente, cerraron las empresas y las personas que trabajaban ahí quedaron sin trabajo. O sea, no solamente aumentó el desabastecimiento, sino también el desempleo. Entonces, la pregunta de oro es, ¿por qué? ¿Por qué los políticos llegan a estos extremos sabiendo que el control de precio nunca funciona y que las consecuencias son terribles? Bueno, te prometo que esto va a terminar en la respuesta. En Argentina, el 27% del precio de la leche son impuestos. O sea, que la leche sea cara, al menos en un 27% es culpa del gobierno, de los políticos que ponen impuestos. Pero los políticos no quieren dejar de recaudar ese 27% porque ese 27% de impuestos es lo que al político le permite construir carreteras, si es un buen político, dar subsidios, si es un político, contratar familiares en el Estado, si es un político, y robar. Es político. Por lo tanto, ese 27% al político le permite hacer política para comprar más votos y perpetuarse en el poder. Es por esa sencilla razón que el político nunca va a aceptar su parte de la culpa en la suba de precios y siempre le va a echar la culpa a otro, a los que rompen las reglas, a los malvados actores. So believe me, as president, I will go after the bad actors. Pero el problema de los precios en Estados Unidos es bastante más grave que esto. En los últimos años no solamente aumentó el precio de la leche, sino que todos los precios, la carne, la raqueta de tenis, los televisores, todo. Entonces, si todo aumentó, ¿cuál es la explicación lógica? ¿Acaso los tenistas veganos están matando vacas a raquetazos y las vacas sobrevivientes atacan televisores porque saben que Netflix es donde más nos duele y como consecuencia de toda la destrucción suben los precios de la raqueta, las vacas y los televisores debido al desabastecimiento de los mismos? No.
Lo único que explica que todos los precios suban es que lo que está bajando es el precio del dólar, o sea, inflación. Y la razón por la que el precio del dólar cae es porque el gobierno imprime dólares. Pero el gobierno no te va a decir eso. La versión del gobierno de por qué todos los precios aumentan al mismo tiempo es porque subió el combustible. Y eso es parcialmente cierto. Efectivamente, el precio de la leche va a aumentar si el que reparte la leche tiene que pagar combustible. Pero, ¿por qué también aumenta el precio de las casas, o de internet, o de una entrada de cine? Cuando todos los precios de la economía suben al mismo tiempo, no es por el precio del combustible, sino por la pérdida de valor de la moneda, o sea, por la caída del dólar. Y los políticos nunca van a admitir eso, ya que necesitan seguir imprimiendo dólares para hacer política. My administration will provide first-time home buyers with $25,000 to help with the down payment on a new home. Y en mi país eso también sucedió. Los políticos imprimían dinero, el valor del dinero caía, los precios aumentaban y ahí, en ese momento, es donde le echaban la culpa o al combustible o a la gente. Gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. La gente lee en un diario que va a subir, claro, va a subir el combustible, y entonces empiezan a aumentar por las dudas. Ese hombre confundido que acabas de ver es Alberto Fernández, el expresidente de mi país, Argentina. Y si te dio un poco de vergüenza, bueno, te recuerdo que Biden le echaba la culpa a Putin por la inflación. Rising prices are scorching American pocketbooks. Yet who does the White House blame? The leader of faraway Russia, Vladimir Putin. We've never seen anything like Putin's tax on both food and gas. I'm doing everything in my power to blunt Putin's gas price hike. Y para ser justos, Ucrania y Rusia vendían trigo y petróleo a todo el mundo, lo cual explicaría todos los aumentos relacionados con el trigo y el petróleo. Lo que no explicaría es por qué la inflación empezó a subir en Estados Unidos antes de que empiece la guerra de Ucrania. Resumiendo, los precios suben porque el dólar baja. Y el dólar baja porque los políticos lo imprimen descontroladamente para comprar votos regalando dinero. $25,000. Y como nunca van a admitir eso, están dispuestos a culpar a los empresarios, las petroleras, a vos, Ucrania, no hay límite. Y lo peor es que es un ciclo interminable. Político imprime dinero, el valor de dinero cae, suben los precios, político promete control de precios, se genera desabastecimiento y desempleo, la gente se vuelve más pobre y el político imprime dinero para darle ayuda a esa gente. Y cuando imprime dinero, es un ciclo que no termina más. Bueno, eso no es del todo cierto. El nuevo presidente de mi país hizo dos cosas. Una, dejó de imprimir dinero. Dos, quitó todos los controles de precio. Y en menos de un año pasamos de 25% de inflación a 3%. Buenas tardes, muchas gracias. Me pregunto yo si habrá alguna relación entre imprimir dinero y la inflación. No. Debe ser el combustible. Pero, para ser justo, multas y control de precios no es lo único que Kamala prometió en su discurso. And we will support smaller food businesses that are trying to play by the rules and get ahead. En mi país, Argentina, también se ayudó a las pequeñas empresas y se hizo de dos formas. La primera fue con una ley de góndolas. Esta te va a encantar. Según los políticos, los pequeños productores perdían contra las grandes compañías porque en las estanterías de los supermercados había más botella de Coca-Cola que de las marcas locales. Entonces, la gente, por falta de opciones, escogía Coca-Cola. Por lo tanto, en un acto de brillantez infinita, obligaron por ley a los supermercados a destinar la misma cantidad de espacio en las góndolas para Coca-Cola y para los productos locales de pequeñas empresas. De hecho, acá tenemos una imagen real de inspectores midiendo la góndola para ver si el supermercado realmente estaba repartiendo el espacio equitativamente.
¿Y cuál fue la consecuencia? Bueno, resulta que la gente compra Coca-Cola no por la falta de opciones, sino porque le gusta. ¿Quién lo hubiese pensado? Así que las Coca-Colas desaparecían más rápido de las estanterías que las otras marcas locales. Y los supermercados tuvieron que crear un nuevo trabajo. Escuchen esto. Una persona que estaba dedicada exclusivamente a ir corriendo desde la estantería hasta el depósito a buscar más Coca-Colas y reponerlas. Porque te recuerdo que había una cantidad limitada de Coca-Colas por ley, o sea, estaba lleno de Coca-Cola en el depósito y ponía muy poquita en la estantería porque si no era competencia desleal con las marcas locales. Y quizás estés pensando, esto es una locura, se fue todo de control, no hay forma de que los supermercados hagan lo que el gobierno pedía. Bueno, la multa no era el único incentivo para hacerle caso al gobierno. Estos eran los inspectores que mandaba el Estado a controlar que todo esté en orden en los supermercados. El gobierno convocó a los movimientos sociales para controlar los precios en los supermercados. Mirá la cara de buen ciudadano modelo que tiene ese inspector estatal. Y esa no fue la única estrategia que mi país tomó para ayudar a los pequeños productores. Tal cual propone Cámara hoy en día, el gobierno argentino ofrecía subsidios a las pequeñas empresas y a las cooperativas. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Bueno, esto es sumamente interesante. Unamos estos dos datos. Los supermercados estaban obligados a comprar productos de empresas locales pequeñas. Y si vos abrías una empresa local pequeña, te daban un subsidio. Por lo tanto, ¿importa si haces un buen producto o no? Porque el supermercado está obligado a comprártelo igual. Y ese fue el resultado. Tenías una estantería con Coca-Cola y cosas que nadie quería, que subsistían no de la venta, sino de los subsidios. O sea, un total desastre. Y listo, llegamos a la parte más importante del video. Todo esto que te conté que sucedió en Argentina, ¿puede pasar en Estados Unidos? Mirá, controlar precios es literal perjudicar a un grupo para beneficiar a otro. Y para hacer eso, el político necesita que la población crea ciegamente en dos mentiras. Primer mentira. Los precios suben porque los malvados empresarios abusan de la clase trabajadora honesta. ¿La gente cree eso en Estados Unidos? Sí. Y no porque sean tontos o malas personas. Pensalo un segundo. Seguramente vos estás haciendo las cosas bien. Y siempre te esforzás por ser lo mejor que puedas hacer en lo que haces. Ya sea carpintero, doctora, dentista, lo que venga. Así que, en la frase, los malvados empresarios abusan de la clase trabajadora honesta, seguramente te identificas con la clase trabajadora honesta y no con los malvados empresarios. Por lo tanto, siempre vas a estar de acuerdo en que se perjudique, se cague a los malvados empresarios. Y no porque seas una mala persona, sino porque el empresario es malvado y castigar el mal está bien. Y además, algo súper importante, tu cerebro ya está diseñado para que vos creas en la mentira. Los precios suben porque los malvados empresarios abusan de la clase trabajadora honesta. Me explico. ¿Nunca te preguntaste por qué no recordás el dolor físico o de un accidente o de hace un mes cuando te dolía la muela? Bueno, eso es porque tu cerebro es un experto en borrar las cosas que te generan traumas. Y lo mismo pasa con la responsabilidad. Si existe alguna verdad que te duela, que te incomode, el cerebro va a intentar buscar una mentira que te libere de ese trauma. Así que tu cerebro está diseñado para creer en mentiras que te quiten la culpa de cualquier cosa. Y no digo que seas culpable del aumento de precios, digo que sos genéticamente propenso a creer en discursos que echen la culpa a otros de tus propios problemas. Y la segunda mentira que tiene que creer todo el mundo para que Estados Unidos se convierta en Argentina es esta. La inflación no es culpa del gobierno, es culpa de los malvados empresarios. Si la gente realmente cree eso, listo. El gobierno puede imprimir todo el dinero que quiera descontroladamente. Total, siempre va a poder responsabilizar a terceros y castigarlos con lo que sea. Control de precio, multa, prisión, lo que se te ocurra. Y de hecho, ya lo está haciendo. La deuda norteamericana está en un récord histórico y aumentando. Así que, si gana Kamala y cumple con lo que prometió, las condiciones están dadas para que Estados Unidos se convierta lentamente en lo que fue Argentina por décadas. Un país donde todos se culpan entre sí por el malestar generado por los políticos. Gracias por haber llegado al final de este video.
Te recuerdo que en el primer comentario tenés la fuente de todo porque te repito, esto no es una opinión. Lo que yo te conté es la historia argentina. Podés tomarlo o dejarlo. Y claramente Estados Unidos puede caer en esto, sobre todo porque esa situación donde el político puede imprimir todo lo que quiera y controlar los precios es la situación que más le conviene al político, no a la población. El político no es tu amigo, es una persona que quiere perpetuarse en el poder. En el único político que tenés que confiar es en aquel que está dispuesto a liberarse del poder, a delegar el poder. Por ejemplo, bajando impuestos o desregulando. Esa es la persona en la que podés confiar. Y listo, ya está, me voy. Y te cuento que mi canal está bastante desmonetizado por los temas que suelo tratar. Así que, si querés ayudarme, puedes volverte Patreon. Puedes entrar en patreon.com/tipitoenojado o en tipitoenojado.com/donaciones. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Y como siempre te deseo libertad.